Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, linda madrugada, dependiendo de donde se encuentren. Feliz día, ya sea mañana, tarde, noche, madrugada, ¿sí? Para acabar pronto. Aquí, les quiero, la razón de este video es muy simple. Me hicieron llegar un comentario donde, ellos no van a hacer dudas porque la ley no dice que tengan que hacer dudas. ¿Sí? Como la ley no dice que tengamos que hacer dudas, pues no hacemos dudas, profe. Pero yo les voy a decir que en la ley sí se toca algo que tiene que ver con el DUA. ¿Sí? Entonces vámonos rápidamente al artículo tercero. Artículo tercero, numeral 2 inciso F, será inclusivo. Ahora la palabra clave que voy a considerar aquí es: obviamente será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos, con base en el principio de accesibilidad. Hasta ahí. Esa es la palabra clave que vamos a rescatar ahora. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables. Ahí nos está hablando de ajustes razonables nada más, profe, y de implementar medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Con base en el principio de accesibilidad es la palabra clave. ¿Sí? ¿Qué onda con el principio de accesibilidad? Vámonos al MASE 2011. Y aquí nos están dando ya la idea. La accesibilidad universal es una condición para el goce y el ejercicio de los derechos, mientras que el principio de diseño para todos o diseño universal representa una estrategia para el logro de dicha condición. ¿Cómo logramos la accesibilidad universal? Con un diseño para todos o diseño universal. En otras palabras, mediante la técnica del diseño para todos, que el diseño para todos o diseño universal, sí, es la misma. Se aspira a la realización de la accesibilidad universal. ¿Ya te quedó más claro? Es decir, si estás utilizando el principio de accesibilidad, de entrada tienes que hacer un diseño para todos. Tienes que hacer un diseño para todos para lograr la accesibilidad universal. La accesibilidad universal se va a lograr realizando un diseño universal. Y en este caso el diseño universal para el aprendizaje. Claro que tienes que hacer un diseño universal. El diseño para todos o diseño universal es la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen y siempre que ello sea posible entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos, herramientas de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas en la mayor extensión posible. Por diseño universal se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten. Entonces nosotros, pero ojo, el diseño universal no es nada más un formatucho o, o un vaso ahí. Ay, este vaso ya lo pueden usar todas las personas con discapacidad porque obviamente, tiene que ver con un enfoque, ¿sí? Un enfoque. Ahorita vamos a ver por qué es un enfoque, ¿sí? Pero bueno, la accesibilidad universal es una condición para el goce y ejercicio de los derechos, mientras que el principio de diseño para todos o diseño universal representa una estrategia para el logro de dicha condición. En otras palabras, mediante la técnica del diseño para todos se aspira a la realización de la accesibilidad universal.
el diseño para todos puede ser considerado un medio, un instrumento, una actividad dirigida al alcance de dicho fin. Sí, o sea, no se limita solamente a un objeto, no se limita a un objeto el diseño universal, o sea, es un producto, un servicio, un instrumento, una actividad, un medio, ¿sí? Dirigida al alcance de dicho fin. Su intención es simplificar la vida de todas las personas, haciendo igualmente accesibles, utilizables y comprensibles para todos el entorno, los productos, las comunicaciones, sin costo extra o con el mínimo posible. Dicho de otra manera, el diseño universal o diseño para todos está orientado a ofrecer entornos cuyo uso resulte cómodo, seguro y agradable para todo el mundo, incluidas las personas con discapacidad. El diseño para todos aspira a alcanzar la accesibilidad y la accesibilidad se basa en el diseño para todos, así o más claro. Con base en el principio de accesibilidad, implícitamente está el diseño para todos o el diseño universal. ¿Por qué? Y específicamente el diseño universal para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque tú no puedes hablar de enjarrar sin tener en tu mente la pared o la barda, ¿sí? O el muro. Se requiere esa pared o muro para hablar de un enjarre. ¿Vas a enjarrar? Voy a enjarrar. Pero a mí me dijeron que tengo que enjarrar, profe. Es decir, hacer ajustes razonables. Pero no me dijeron que tenía que hacer un diseño universal. Es decir, poner una barda. Es decir, no puedes hablar de enjarrar sin tener obviamente la barda. Y cuando yo te hablo de enjarre, sabemos de antemano que hay una barda o un muro y no necesito mencionar el muro o la barda porque cuando estoy hablando de enjarrar ya sé que es para una barda o un muro. ¿Entiendes? No se necesita mencionar la barda o el muro para hablar de un enjarre. Del mismo modo, a veces no se necesita, por eso no se menciona el diseño universal cuando se habla de un ajuste razonable, pero hay gente que quiso hacer ajustes razonables sin ni siquiera haber hecho un diseño universal y por eso andan todos cuatrapeados y, ay, ¿cuál es la diferencia entre ajuste razonable y adecuaciones, profe? El hecho de enjarrar implica, por ejemplo, haber hecho una mezcla de cemento y etcétera, etcétera. Y utilizar una pala y estar enjarrando la barda. ¿Sí? Pues las adecuaciones curriculares es como ese cemento, es como esa pala. ¿Cuál es la diferencia entre enjarrar y cemento, profe? ¿Cuál es la diferencia entre adecuaciones, ajustes razonables y adecuaciones, profe? Pues la misma diferencia entre enjarrar y cemento. ¿Sí? Entre enjarrar y la pala, la cucharita esa para enjarrar. Así es simple. Entre enjarrar y hacer una mezcla de cemento, colar la arena, ¿sí? Y hacer el batido. ¿Cuál es la diferencia entre enjarrar y hacer un batido y colar la arena bien finita, profe? Colar la arena bien finita, así como en una criba que es casi como el sprint de una ventana, profe. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Entre enjarrar y colar la arena en una criba y hacer una mezcla con cemento y agua y esa arenita finita. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un ajuste razonable y una adecuación curricular? Entonces, no puedes hablar de ajustes razonables si no hiciste previamente un diseño universal, así como
no puedes hablar de enjarrar si no está previamente una barda o un muro. Y si tú hiciste la barda muy bien, pues no necesariamente tienes que ponerle un enjarre, a lo mejor le pones no le pones nada, o a lo mejor es una barda de piedra y no necesita enjarrarse, ¿sí? Pues, ¿qué onda pues? ¿Cuál es la relación entre el diseño universal y la accesibilidad? Aquí está: el diseño para todos aspira a alcanzar la accesibilidad, y la accesibilidad se basa en el diseño para todos. Una segunda vía para lograr la accesibilidad, o sea, no es algo paralelo, ¿sí? Son los ajustes razonables. Y ya te definen que surgen de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad como medidas específicas que tienen como objeto la accesibilidad en casos particulares, incluyen a todas aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada e indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce y ejercicio de sus en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, es decir, garantizar el goce y ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que las demás. Que esa persona con discapacidad goce de sus derechos en igualdad de condiciones que las demás. Esta definición nos lleva a entender que los ajustes razonables son aquellas medidas específicas, ¿sí?, adoptadas a fin de modificar y adecuar el entorno, los bienes y los servicios a las necesidades particulares de ciertas personas. Y eso es lo importante. En consecuencia, se adoptan cuando la accesibilidad no es posible desde la previsión del diseño para todos. Tienes que hacer previamente un diseño para todos para poder realizar un ajuste razonable. El ajuste razonable es al diseño universal. Justamente por su especificidad. La necesidad de realizar ajustes razonables surge porque no siempre será posible diseñar y hacer todos los productos o servicios de forma que puedan ser utilizados por todo el mundo. ¿Sí? Vamos a... Miren, vámonos a la página 76, ¿sí? Cuando el diseño universal o diseño para todos no satisfaga las necesidades de accesibilidad de un alumno o alumna en particular, resultará pertinente realizar ajustes razonables. ¿Sí? Ya les están diciendo desde hace 10 años que salió este libro, y si no es que mucho antes, que el ajuste razonable era al diseño universal. El ajuste razonable es al diseño universal. ¿A qué se le hace un ajuste razonable? Al diseño universal. El diseño universal, ponemos todas las actividades que son para todos, incluyendo las de los niños con discapacidad, la de los niños con aptitud sobresaliente. El diseño universal no es exclusivo de personas con discapacidad y ya, o personas con aptitud sobresaliente y ya. Por eso cuando yo les planteo el Evaladec como un apoyo al DUA, es eso. El Evaladec no es un DUA. Oye, profe, pero ahí pones actividades específicas para niños con aptitud sobresaliente o actividades específicas para niños con autismo, con dificultad severa o con discapacidad. Pues claro, porque esas actividades se van a incorporar al diseño para todos. Eso no tiene nada de malo. Puedes considerar actividades específicas e incorporarlas al diseño para todos. Lo que te están diciendo es que el diseño universal no es específico para la discapacidad o la aptitud sobresaliente. El diseño universal son actividades para todos. Y en esas actividades para todos están las de los de discapacidad,
las de los de aptitud sobresaliente, las de los de trastorno, las de los de dificultad severa de aprendizaje, conducta o comunicación. Los ajustes razonables, aquí te dicen que va a ser pertinente cuando ya aplicaste el diseño universal. No puedes hablar de ajustes razonables sin un diseño universal. El currículum se les ofrece un currículum común para todos. ¿Sí? Por lo tanto, los ajustes razonables se orientan a la modificación de los contextos y están articulados a las necesidades del alumno y a la alumna y no a la inversa. Es decir, el ajuste razonable es porque obviamente, y desde siempre, es más, mira, desde la adecuación curricular significativa, altamente significativa y de acceso, siempre era el sistema, el contexto, los docentes, la escuela, adaptando las cosas al alumno y no el alumno adaptándose a las cosas. Y esto no es nada más que surge, desde el ajuste razonable, ni más, desde la adecuación curricular, esto pasa. Los ajustes razonables son medidas específicas que tienen como objeto la accesibilidad en casos particulares. Son un derecho de las personas con discapacidad y un imperativo para garantizar la igualdad de oportunidades. Se vinculan estrechamente con el modelo social de la discapacidad y los principios de la educación inclusiva. Pues claro, claro. Y desde las adecuaciones, el modelo social de la discapacidad también se da. Porque cuando el contexto se está adecuando a las necesidades del alumno, ahí está el modelo social de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad se lo quiso los que se decantan más por una inclusión radical, se lo quisieron adjudicar. No, nosotros somos el modelo, los que nosotros determinamos como integración. Ellos no son del modelo social, nomás nosotros. Es una tontería. Es una tontería porque desde una inclusión moderada también nosotros abarcamos y contemplamos el modelo social de la discapacidad. Entonces ya quítense de tonterías de dicotomizar entre integración e inclusión, porque en la inclusión también hablamos de necesidades educativas especiales, también hablamos de adecuaciones curriculares, también hablamos de considerar las capacidades, las circunstancias. También hablamos de la condición personal, tan necesaria para poder encontrar una barrera. Y considerar otra vez esa condición personal, contrastada con la barrera, para encontrar la necesidad. Y poder determinar los apoyos y recursos en función de esa necesidad. Entonces, miren, vámonos más adelante, porque ahí les ponen ejemplo. Y les vuelven a decir, se realiza cuando no ha sido posible alcanzar la accesibilidad universal desde el diseño. Eso es cuando se hace el ajuste razonable. Los ajustes razonables son una estrategia a nivel particular y específico en torno a las necesidades focalizadas que se realiza cuando no ha sido posible alcanzar la accesibilidad universal desde el diseño. Ya les están diciendo, ¿quieren más? ¿Quieren ver dónde más les dicen? Esto se los están diciendo desde el 2011. ¿Cómo no vas a pensar en cubrir una barda con cemento sin pensar en la barda? Eso se llama enjarrar cuando cubres la barda con cemento. Ese es un enjarre. ¿Sí? ¿Cómo vas a pensar en enjarrar si no hay muro? Pues así de la misma manera, ¿cómo vas a pensar en realizar un ajuste razonable sin diseño universal?
Si el principio de accesibilidad habla de que para lograr la accesibilidad tienes que hacer un diseño universal. Vamos a pausar tantito esto porque me voy a ir a otra página y otro documento. Mira, en la página 113, cuando te están hablando del CAM, te vuelven a decir lo mismo, ¿sí? La aspiración de alcanzar la accesibilidad universal se concreta a través del diseño para todos. En otras palabras, el diseño universal o diseño para todos es una estrategia a nivel general para lograr la accesibilidad universal y en la que se ponen en juego las normas jurídicas y necesarias para tal efecto. Corresponde al modelo social de la discapacidad. ¿Sí? Aquí te están hablando de que no le corresponde a los profesionales del CAM hacer un productos, crear bienes o servicios con un diseño universal, pero aquí te están refiriendo a las normas mínimas en la construcción de inmuebles accesibles, ¿sí? Se están refiriendo solamente a la construcción de inmuebles. Entonces aquí te dicen, el CAM potencializa los beneficios del diseño universal a través de dos vías. La gestión, es decir, ellos no se van a poner a construir una rampa, ellos no se van a poner a, etcétera, etcétera, pero pueden gestionar ante instituciones pertinentes que son las encargadas de construir con accesibilidad los edificios y planteles. Entonces, por eso hablan de la gestión para la adaptación del inmueble, ¿sí? La gestión para la adaptación del inmueble con la asignación de recursos financieros y la vinculación institucional. Y la determinación de criterios para la adquisición de materiales didácticos, equipos de cómputo, mobiliario, software educativo y demás bienes con diseño universal. No es de que hagamos un diseño universal y creemos una butaca y ya le empiezan a recortar con un serrucho la butaca y cosas de esas, ¿no? Los regañan, ay, estás dañando el inventario, profe, y quién sabe qué, ¿sí? Algunos ejemplos del diseño universal aplicado a la mejora de los contextos, productos y servicios del CAMP son la construcción de rampas, colocación de pasamanos, mobiliario, sillas, mesas, estantes, anaqueles, adaptación de puertas, baños, demás espacios, ¿sí? Desplazamiento de sillas, señalizaciones audibles o en braille o en formatos de táctil lectura y comprensión, texturización de pisos, colocación de material antideslizante. Todas estas cosas son adecuaciones de acceso, ¿sí? Adquisición de software educativo que cumpla con los criterios de accesibilidad en su diseño, ¿sí? En casos particulares, cuando la accesibilidad no es posible desde la previsión del diseño para todos, los profesionales de CAM orientan la gestión escolar y pedagógica a la determinación, promoción y seguimiento de la implantación de ajustes razonables necesarios como estrategia de accesibilidad, es decir, al diseño universal se le hacen ajustes razonables porque no siempre será posible diseñar productos o servicios que puedan ser utilizados por todo el mundo. Y aunque aquí te están diciendo los ajustes razonables serán siempre necesarios ya que no siempre es posible diseñar y hacer todos los productos o servicios de forma que puedan ser utilizados por todos. Página 127. Para un análisis más detallado de los ajustes razonables, ver el apartado quién sabe qué este documento. Ok. ¿Sí? Y aquí te están diciendo que aunque los ajustes razonables hacen alusión a aspectos de modificación o adecuación, están hablando de un CAM, un centro de atención múltiple. De modificación o adecuación de condiciones físicas o del entorno, ¿sí?
también te pueden hablar de materiales escolares, metodologías, conductas sociales, aspectos visuales y auditivos en el entorno. Algunos ejemplos de ajustes razonables que ameriten ser determinados o promovidos en el CAM impliquen el seguimiento de su cumplimiento podrían ser sensibilización de la comunidad para las actitudes, o sea, las actitudes hacia la discapacidad, te lo pone, ¿sí? Material didáctico, tableros de comunicación. Aquí hay una adecuación de acceso. Facilitar el acceso al inmueble de un perro guía, adecuación de acceso. Adaptación de un tipo especial de iluminación, así como el cuidado de la acústica en el aula, adecuación de acceso. Distribución espacial de mobiliario para facilitar la movilidad. Acceso en los materiales o de acceso en los materiales. La adaptación o adquisición de mobiliario escolar con características específicas. Acceso. ¿Sí? Instrucciones accesibles. Lupas o adaptadores de agarre. Adecuación de acceso en los materiales. Adaptación de teclados. Adecuación de acceso en los materiales. Adquisición, adaptación de sillas, acceso en los materiales, ¿sí? Y el tablero de comunicación, pues tablero adecuaciones de comunicación. Un intérprete de lengua de señas mexicana, una adecuación de acceso de acceso de tipo personal, ¿sí? A partir del reconocimiento de estas prioridades de accesibilidad, el equipo interdisciplinario promueve el aprendizaje y las competencias impulsando la implantación de estrategias específicas, tales como la enseñanza y el uso de la lengua de señas mexicana como primera lengua. Te están hablando de estrategias específicas como que digas, pues vamos a poner la lengua de señas como primera lengua, ¿sí? Y por eso decían que podían ser en el currículo. Pero tiene que ver más con el acceso a la comunicación eso. El aprendizaje del español como segunda lengua para facilitar a los alumnos con discapacidad auditiva el acceso al currículo. Es una adecuación de acceso. Como cuando dices, mira, yo pongo una rampa para que el alumno acceda al contenido. Es una adecuación de acceso al currículo, no es una adecuación de curricular significativa o altamente significativa o metodológica, son adecuaciones de acceso. ¿Sí? La enseñanza del sistema de escritura braille como medio de comunicación para alumnos y alumnas con discapacidad visual. Acceso de comunicación. Es una barrera de acceso de comunicación. El aprendizaje de contenidos de las asignaturas de español y matemáticas con sugerencias particulares para alumnos con discapacidad visual, intelectual o auditiva a través de metodologías y estrategias didácticas específicas. 132. Ok, estas actividades yo les pregunto, no se pueden contemplar, y todas esas adecuaciones no se pueden contemplar desde un diseño para todos. O sea, no se pueden contemplar desde un diseño universal para el aprendizaje. Porque no hacer un diseño universal para el aprendizaje y esperarte hasta que eso sea un ajuste razonable. No contemplarlos desde los apoyos y recursos. No contemplarlos desde el diseño universal para el aprendizaje. Eso no se puede contemplar desde el diseño universal para el aprendizaje o desde el apoyo y el recurso. Chequen los ejemplos de los puntos de verificación de las pautas del DUA. ¿Sí? Cuando tú esto lo contemplas desde el DUA y luego aún así se te queda alguien fuera, pues ya sería un ajuste razonable. El uso de medios para facilitar la comunicación y el aprendizaje como macrotipos. Los macrotipos son unos libros como parecidos al libro de texto, pero más grandote,
que tiene la letra más grandota y las imágenes más grandotas para los alumnos con debilidad visual, con baja visión, baja visión. La baja visión no es que tenga lentes, hipermetropía, astigmatismo, miopía, no, ni más. No. La baja visión es que, por ejemplo, de aquí lo que él vería de aquí a 10 metros, lo que una persona vería de aquí a 10 metros, él lo tiene que estar viendo a medio metro de distancia. Ahí sí ya es una baja visión. No, no que tengas lentes ni que uses lentes, ni madre. Eso de usar lentes no significa que la persona tenga una baja visión o una discapacidad visual. ¿Sí? Entonces aquí los dispositivos, los macrotipos son esos libros de texto más grandotes para los que tienen una discapacidad que es baja visión. Que ve casi tiene que estar a medio metro de distancia para ver el objeto, lo que cualquier persona con o sin lentes vería de aquí a 10 metros. Los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso y los medios de voz digitalizada, entre otros texto a voz a textos. Ustedes checan las pautas de los puntos de verificación del DUA y ahí está ofrecer múltiples formas de que la información sea recogida en el cerebro para ser procesada. Y formas de comunicación oral y formas de comunicación visual, etcétera. ¿Sí? Esto está dentro de las pautas. Lean por favor los puntos de... Es más, mira, ya para que no anden ahí. Principio uno, ¿sí? Porque esto va a ser un ajuste razonable, digo yo, porque esto tiene que hacer un ajuste razonable. Sería un ajuste razonable todo esto si no haces el DUA. ¿Sí? El intérprete, claves visuales o táctiles, diagramas visuales gráficos y notaciones de la música o el sonido. ¿Sí? Aquí mira, el acceso a software de texto a voz. Acceso a software de texto a voz y lo voy a aumentar de zoom para que veas, ¿sí? Porque rayos tiene que ser, ¿por qué rayos tiene que ser esto un ajuste razonable si desde el diseño universal ya lo puedes estar incorporando? ¿Sí? O sea, el ajuste razonable se hace cuando desde la previsión del diseño universal no lo contemplaste. Si desde la previsión del diseño universal no se contempló, ya se hace un ajuste razonable para que se contemple, pero pues trata de hacerlo desde la previsión del diseño para todos. El acceso a software de texto a voz es un ejemplo de un punto de verificación. 1.3 ofrecerá alternativas para la información visual de una pauta del DUA. Las pautas son 9 pautas. Cada principio tiene 3 pautas. Cada pauta puede tener algunos puntos de verificación. Mira, esta tiene 4, esta tiene 3, esta tiene 3, ¿sí? Esta tiene 2, esta tiene 3, esta tiene 4 pautas. Digo, 4 puntos de verificación. Esta pauta tiene 4 puntos de verificación. Esta pauta tiene 4 puntos de verificación. Esta pauta tiene 3 puntos de verificación. Esta pauta tiene 4 puntos de verificación. Es decir, cada pauta puede tener entre 2 a 5 puntos. Bueno, 2 a 4 he visto aquí. A ver si hay una que tenga 5 puntos de verificación. No. Entre 2 y 4 puntos de verificación. ¿Sí? 2, 3 o 4 puntos de verificación tiene cada pauta.
están agrupadas por principios, ¿sí? Entonces tú checas los ejemplos y te vas a dar con que haya algunas adecuaciones de acceso a currículo o metodología, como que es una adecuación de acceso al software de texto a voz, que está en un ejemplo de un punto de verificación, el punto de verificación 1.3 de la pauta 1, que estas son rollos de cómo llega la información para ser procesada en el cerebro, ¿sí? Entonces, ¿por qué decir? Ay, profe, es que esto puede ser un ajuste razonable. Sí, puede ser un ajuste razonable si no se contempló desde el diseño para todos. ¿Y por qué no se contempló? Porque pues a lo mejor no tenía un alumno que lo requiriera. Y ya me llega el alumno a mediados de ciclo y a ese diseño universal le hago el ajuste razonable a ese diseño universal. Entonces esta adecuación, por eso a veces decimos, puede ser un ajuste razonable al diseño universal. ¿Capisci? Entonces, el ajuste razonable siempre es al diseño universal. Porque no siempre será posible hacer productos o servicios que puedan ser utilizados por todo el mundo, bla, 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 75, 73, ahí nos lo están diciendo, no, 74, 76, digo. Ya nos lo están diciendo aquí, cuando el diseño universal o diseño para todos no satisfaga las necesidades de accesibilidad de un alumno o alumna en particular, resultará pertinente realizar ajustes razonables. Entonces, ¿a qué se le hace el ajuste razonable al diseño universal? ¿A qué se le hace un enjarre? A una barda, a un muro. No puedes hablar de enjarres sin tener en la mente la barda. Y no necesitas, voy a enjarrar una barda, voy a enjarrar un muro, porque ya se sabe que cuando vas a enjarrar, pues estás enjarrando el muro, estás enjarrando la barda, la pared, ¿sí? Diseño universal, diseño para todos, barda, pared, ajuste razonable, enjarrar. Así de simple. Y obviamente esos ajustes razonables se determinan en función de las necesidades particulares. Son un derecho de las personas con discapacidad para garantizar esa igualdad de oportunidades. Se vinculan con el modelo social para la discapacidad. Se orientan a la modificación de contextos y están articulados a las necesidades del alumno y no a la inversa. No es el alumno el que se adapta, es el sistema y todo adaptando las cosas al alumno. Son realizados en los contextos escolar, áulico y sociofamiliar, obviamente. Movilidad, comunicación, bienes y servicios, actitudes hacia la discapacidad, ¿sí? Y luego ya te ponen ejemplos: movilidad, comunicación, bienes y servicios, actitudes hacia la discapacidad. Se realizan cuando no ha sido posible alcanzar la accesibilidad universal desde el diseño. Aquí miren, les voy a poner otro libro. Equidad e inclusión. Te hablan del DUA, que... Mira. Vamos, antes había 7 pautas, te manejaban aquí. Ya vimos que son 9 pautas, ¿sí? Y luego ya te hablan del DUA. Aquí te dicen que no vas a hacer adecuaciones específicas en el DUA. No es que no hagas adecuaciones curriculares. Es que no son específicas porque el DUA no es específico. No es exclusivo.
de alumnos con discapacidad o aptitud sobresaliente. El DUA es para todos. Como el diseño universal es para todos, y ubícate, estás en tu salón de clase, tú haces un diseño universal para todos los alumnos que tengas ahí. Aunque tengas puros alumnos con discapacidad, pues obviamente tu diseño universal va a ser para esa población de los alumnos que tienes. Si tuvieras puros alumnos con aptitud sobresaliente en tu grupo, pues tu diseño universal sería para esa población. Es decir, el diseño universal entendido en un contexto de un servicio general, ¿sí? En la situación en el caso de un servicio general que está orientado y proyectado para la totalidad de la población, tú haces un diseño universal o, mejor dicho, trabajas bajo el enfoque del DUA para favorecer a todos los niños. Te dicen, no vas a hacer adecuaciones específicas nada más en el DUA porque el DUA es para todos los niños. Estás considerando a todos los niños desde un inicio. Pero no significa que no tengas que hacer adecuaciones porque si no, no te estarían hablando de aquí de que si los aprendizajes esperados del grado están siendo muy elevados para esos alumnos que tienen algún desempeño significativamente distinto por debajo de la media, que les resulta muy elevado el aprendizaje, o resultan poco retadores o atractivos para algún alumno cuyo desempeño está significativamente distinto, superior a la media, en el caso de la aptitud sobresaliente. Respecto a este último punto, es importante que los docentes valoren la pertinencia de disminuir o incrementar el grado de complejidad de un aprendizaje esperado, y eso es una adecuación curricular. ¿Sí? Eso se contempla en un DUA. También la metodología, los tiempos, ¿sí? Los tiempos, las estrategias de enseñanza, metodología. Ok. Esto de que las adaptaciones posteriores son poco funcionales, poco atractivas y costosas es muy cierto. Si tú ya implementaste tu práctica educativa, ya diste tu clase, y no consideraste las adaptaciones de manera previa, sí van a ser poco funcionales, poco atractivas y costosas. No significa las adaptaciones y luego le tachas posteriores. Las adaptaciones son poco funcionales, poco atractivas y costosas, porque aquí estos son adaptaciones, ¿verdad? Esto que te están poniendo en amarillo, disminuir e incrementar el grado de complejidad en aprendizaje, es una adaptación o una adecuación curricular significativa o altamente significativa. Ahí no te están diciendo las adaptaciones son poco funcionales, atractivas y costosas, no. Posteriores a qué? A la práctica educativa. Tampoco que cuando ya hiciste un DUA, ya trabajaste bajo el enfoque del DUA que no era exclusivo de alumnos con discapacidad o aptitud sobresaliente. Por eso cuando yo les propongo el EVALADEC, que sí es exclusivo de alumnos con discapacidad, aptitud sobresaliente, dificultad severa, etcétera, etcétera, no es de que el EVALADEC sea un DUA. Oye, el EVALADEC es un diseño universal y el diseño universal no es un formato, entonces el EVALADEC no sirve para nada. No, es una herramienta que apoya el diseño universal para el aprendizaje y ya está bien sustentadito en la revista de EDUTAM número 9. ¿Sí? Y ya te están hablando aquí, te vuelven a decir que los ajustes razonables se realizan porque no siempre será posible diseñar o hacer los productos o servicios de tal forma que todos puedan utilizarlo. Es así que existirán algunos que requieran, ¿algunos qué? Algunos productos o servicios que requieran modificaciones o adaptaciones específicas para que puedan ser utilizados por una persona. ¿Cuáles son esos productos o servicios? El DUA.
El diseño universal. El diseño universal es el que sufre esas adecuaciones o adaptaciones que no pongan una carga desproporcionada o indebida porque se requieren en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el gozo de ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que los demás. Y te ponen ejemplos, la infraestructura, los materiales, la comunicación, los objetos de uso cotidiano, la organización de la jornada escolar. Todo eso se puede contemplar desde el diseño universal, desde el enfoque del diseño universal que no se reduce en un simple formatucho, ¿sí? Es un enfoque el DUA. Entonces, si tú desde el DUA ya contemplaste todas las adecuaciones, ya contemplaste todas las situaciones, ya incorporaste esas adecuaciones a las actividades, ya estás dejando plasmado en el plan de clase ese aprendizaje esperado ya adecuado con sus retos alcanzables y para qué alumnos son las actividades. Mira, te va a salir muy bien, ya no vas a necesitar hacerle un ajuste razonable, pero somos realistas. Puede darse el caso que aún así se requiera el ajuste razonable y se hace el ajuste razonable a ese diseño universal. Fin. Entonces ya vimos que ese es el principio de accesibilidad. Recapitulando, se hace el ajuste razonable se hace el ajuste razonable a ese diseño universal y ese diseño universal se hace para lograr la accesibilidad. El diseño universal o diseño para todos, ¿sí? Aspira a alcanzar la accesibilidad y la accesibilidad se basa en el diseño para todos. Oh. ¿Y esta rosa? Ok, ya, espero que haya quedado claro. Chao, chao, bye, bye. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego.